te damos, Señor, por este día. Gracias. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por un día más que nos permites compartir tu palabra. Estamos aquí, Señor, para glorificarte porque necesitamos tu palabra. No tenemos duda de eso, Señor. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo. Señor, juntos para recibir esta palabra que tú tienes, que has preparado en tu corazón para tu pueblo. Yo me dispongo como instrumento delante de ti y proclamo que te necesito. Señor, que seas tú el que hable a través de mi boca, que pongas tu bendita palabra y, Señor, que nos des entendimiento para saber lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en estos días. Muchas gracias, Señor. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Buenos días a todos. Estamos aquí para recibir una palabra de parte de Dios. Estamos pues agradecidos porque nunca falta el pan en esta casa y damos gracias a Dios por todo esto. Queremos seguir esta mañana. El Espíritu ponía en mí pues una segunda parte de la palabra que Dios nos dio a nosotros como casa. Esta sigue siendo parte de esa palabra como casa que nos dio específicamente para nosotros, y esta es como la segunda parte de esa palabra. Dios nos habló, si recordáis, acerca de Jacob, aplicándolo a nuestras vidas, acerca de esos 20 años que él pasó allí en Padán Aram, en los cuales dice que 14 años sirvió por sus mujeres, 6 años por el ganado. Dios nos aplicó esa palabra a nosotros de una manera muy específica, con años, con esa palabra clara que está grabada y tú la puedes escuchar. Pero Dios quiere ahora, yo le decía, bueno, Señor, eso es lo que ha pasado, los 20 años desde el 2000 al 2020, los 20 años que han pasado para nosotros como casa espiritual. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Y el Señor me siguió hablando acerca de Jacob y cómo Dios trató con su vida después de esos 20 años, y eso es la palabra a la cual nosotros vamos, si Dios lo permite, en esta mañana. Allí fue en Padán Aram donde Jacob fue tratado por Dios. Jacob permaneció 20 años, ya lo hemos visto, 20 años en casa de Labán, su suegro. Durante esos 20 años le sirvió, ya vimos por qué, para sus hijas, para el ganado. En Padán Aram fue donde Jacob levantó una familia, donde Dios le dio hijos para cumplir allí la promesa que Dios le había dado de que Dios le iba a dar descendencia. Dios le había guardado y Dios le había prosperado durante esos 20 años. Pero faltaba una parte de la promesa que Dios le había dicho allí en Betel cuando tuvo aquel primer encuentro con Jacob. La parte de la promesa está en el capítulo 28 que dice: volveré a traerte a esta tierra, es decir, a Canaán, de donde él estaba saliendo, que era el lugar donde vivía Isaac y toda su familia. Pasa algo cuando han pasado esos 20 años, que lo vimos al final de la palabra anterior. Cuando se habían cumplido esos 20 años, el ambiente que rodeaba a Jacob comenzó a ser hostil. Dice que Labán y sus hijos, en el capítulo 31 de Génesis, vamos a estar ahí si quieres seguir con tu Biblia, en Génesis 31, Labán y sus hijos comenzaron a mirar mal a Jacob. Ya no lo veían como antes, porque dijimos que de la misma manera que había estado sirviéndole a Jacob durante todo ese tiempo de balde, por decirlo de alguna manera, en realidad fue para pagar, conseguir a las hijas y conseguir el ganado, pero en realidad de repente Jacob dijo, no, cuando voy a empezar a trabajar para mi propia casa. Dios le había engrandecido, Dios le había hecho formar una gran familia en Padán Aram. Era la tierra donde cualquier persona puede sentirse cómoda. Era el lugar donde él se había hecho grande, donde él había recibido hijos, esposa, pues es un lugar cómodo. ¿Para qué moverse de allí, no? El Padán Aram, el significado de Padán Aram es
Padán es campo y Aram significa en el original camino. Padán Aram era la intersección de los caminos que iban de norte a sur y de este a oeste. O sea que Padán Aram era una encrucijada. Padán Aram era una encrucijada de caminos. Y precisamente era allí donde Jacob se encontraba, en una encrucijada en su vida. Había permanecido 20 años cómodo en aquel lugar. Le hubiera gustado más o menos como había sido su vida, pero había sido cómoda y había conseguido muchas cosas que él no tenía. ¿Y quién quiere moverse de un lugar donde procede tu bendición, tu provisión, el lugar donde has levantado una familia, donde te has hecho con riqueza? ¿Quién se quiere mover de ahí? Si ese es el lugar donde todo el mundo quiere ir, ¿no? Buscar ese sitio cómodo es la lucha de todo ser humano. Conseguir tener tu familia, estar tranquilo, estar a gusto. Pues ya parece que Jacob, después de 20 años, lo había conseguido. Padán Aram es el sitio cómodo, donde ya estás acostumbrado a vivir, donde ya estás afincado, acomodado, y ¿para qué moverte de ahí? Y el Señor me ponía un ejemplo de un bebé. Un bebé, cuando es concebido en el vientre de su madre, sabemos que va creciendo a lo largo de los días, de las semanas, a lo largo de los meses. Y para ese bebé, el sitio más cómodo, el sitio ideal que jamás podría soñar es el útero de su madre. ¿Por qué? Porque en ese lugar no siente temor por nada, está constantemente alimentado, nutrido. Es el lugar donde se ha formado cada célula de su cuerpo, cada órgano, cada parte de su ser, se ha ido formando ahí, donde solamente era un embrión, se ha convertido en una persona, en un ser humano. Todo esto suena ideal para el bebé. Estar ahí dentro es el lugar cómodo, es un lugar maravilloso. No puede pensar vivir en un lugar mejor que en ese. Eso es ideal, pero ese lugar que para el bebé había sido tan cómodo, de repente ese lugar se convierte en un lugar hostil. Y de repente, un día, que el bebé no sabe por qué, ese lugar comienza a ser un sitio hostil y empieza a sentir que algo lo está impulsando para ser expulsado de ese lugar, de su lugar cómodo, y el bebé no entiende por qué. ¿Por qué me están echando de este lugar que yo estoy tan cómodo y tan bien, donde tengo todo lo que necesito? El bebé no lo sabe, pero el bebé necesita salir del útero de su madre, porque si no sale, moriría. Y todos esos 9 meses de gestación, de haber crecido, de formación, hubieran sido en vano. Pero el bebé eso no lo sabe. El bebé solo piensa que ahí está cómodo, el bebé piensa que se vive muy bien. Pero, amados, salir es necesario para sobrevivir y crecer. Parece un principio muy normal, ¿verdad? Nos puede sonar muy normal. Pero, amados, repite conmigo, salir es necesario para sobrevivir y crecer, por más cómodo que te sientas. El ambiente que rodeaba a Jacob comenzó a expulsarlo de aquella tierra, como el ejemplo que hemos visto de un bebé en el útero de su madre. De repente, Jacob, que bueno, más o menos pues vivía tranquilo, ya sabía, 20 años son muchos años, obviamente, pero de repente todo ese ambiente que había sido bueno para él, comienza a expulsarlo de aquella tierra. Ahora, pero yo te digo, ¿eso es razón suficiente? ¿Eso es una razón suficiente para partir? ¿El sentirte incómodo? ¿El sentir hostilidad? El Señor me decía, ¿cuántos abandonan lugares donde crecieron solamente por sentir hostilidad, amados? ¿Te imaginas? Abandonar lugares donde crecieron, donde se multiplicaron y se hicieron fuertes solamente por sentir hostilidad. Esa no es la razón por la que Jacob debía salir de ahí, amados. Esa no puede ser nunca la razón. ¿Por qué Jacob se puso en movimiento? Porque sabemos que Jacob se puso en movimiento a partir de ese momento. Puedes mirarlo en Génesis 31, versículo 3, que dice así:
También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Fíjate lo que le dice. Jehová dijo a Jacob. ¿Cuál era la razón por la cual Jacob se tenía que mover? ¿Porque él se sentía incómodo? ¿Porque el ambiente comenzó a ser hostil? No, amados. Esa no es razón suficiente para salir de un lugar. Jehová dijo a Jacob. Esa es la clave aquí, amados. Dios le dio una palabra. Dios había marcado tanto la entrada como la salida de Padán Aram, que era el lugar donde se encontraba Jacob. Dios es el que tiene que marcar la entrada y la salida del lugar donde estamos. Porque Dios sabe cuándo es el momento, Dios sabe cuándo estás listo, Dios sabe cuándo ya te graduaste, si puedes pasar a la siguiente fase. Jacob tenía una palabra de Dios. Dios le había dicho, vuélvete a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Por tanto, Jacob ya tenía una palabra. Tenía una palabra de Dios. Esa palabra de Dios fue su pasaporte para ser enviado al siguiente lugar, a la siguiente estancia. Su visa expiraba en el año 20 y tenía que abandonar el país. A mí me gusta ver que no fue una decisión almática la de Jacob. Ay, pues yo ya me siento mal aquí, yo ya me voy, yo ya no quiero nada con esto. No fue por su propio interés. ¿Qué es lo que más me interesa? Jacob se movió por la voluntad de Dios. El año 21 para Jacob fue un año de cambio, fue un año de movimiento. ¿Qué fue el año 21? Digo el 21 porque Jacob había vivido 20 años en Padán Aram y ahora empezaba el año 21 para él. Por eso digo que el año 21 para Jacob fue un año de cambio, fue un año de movimiento. Pero este cambio y este movimiento iba a implicar varias cosas. Dios le habla y le dice, tienes que irte de este lugar, ya es tiempo de partir. Entonces, ¿él qué hace? Lo vemos en el versículo 4, dice que Jacob llama a Raquel y a Lea para consultarles acerca de la decisión que estaba tomando. ¿Por qué? Porque obviamente las implicaba a ellas directamente, porque si Jacob se iba, obviamente ellas tenían que acompañarle también donde fuera. Y Jacob, tú ves en el capítulo 31, si luego lo lees, puedes ver toda la conversación que está teniendo Jacob con sus esposas, con Raquel y con Lea, explicándoles la situación. Empieza a decirles, bueno, vosotros sabéis cómo yo he servido a vuestro padre, sabéis que yo me he callado, sabéis todo lo que me ha engañado vuestro padre, dice que hasta 10 veces me ha cambiado mi salario, y empieza a hablarles. Y luego les dice, pero Dios me ha dicho que vuelva otra vez a mi casa, a mi parentela. Y les está pidiendo opinión a ellas. Y les dice... Ellas contestan, después de que Jacob les dice todo esto, el versículo 14 dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. ¡Wow! Me impacta la manera en que hablan estas dos mujeres. Dicen, ¿no nos tiene ya como extrañas? Tuvimos una palabra el jueves pasado acerca de esto, de los hijos y de los extraños. Y pensaba en este principio, que Raquel y Lea ya no se sentían hijas de Labán, se sentían como extrañas. Y por tanto, a ellas no les importaba abandonar la casa de su padre. Ya no se sentían hijas en ese lugar. Por tanto, concluyen diciendo, el versículo 16, dice, ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz todo lo que Dios te ha dicho. No dice, haz lo que tú nos has dicho o haz lo que nosotros queremos que hagas. No, haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Jacob no podía irse de ese lugar de Padán Aram sin ellas. Esto es un principio muy importante para nosotros, amados. No se podía ir Jacob sin ellas de ese lugar. Porque ahora no se trataba de irse como cuando llegó a Padán Aram, que él estaba solo, estaba soltero y además no tenía nada.
no tenía absolutamente nada. Ahora él ya tenía un legado, él ya era esposo, él ya era padre. Su situación había cambiado mucho. Mirad cómo me lo aplicaba el Señor esta palabra para nosotros. Dios ha cumplido 20 años con esta casa, como vimos, desde el año 2000 hasta el año 2020, ¿verdad? Dios ha cumplido 20 años literales con esta casa. Ahora, amados, comienza una etapa nueva como le pasó a Jacob. Pero esto es muy importante que entendamos, amados. No podemos dejar atrás ni a Raquel ni a Lea. Jacob lo primero que hizo cuando Dios le habló, tuvo la convicción de que Dios le había hablado, lo primero que hizo fue hablar con ellas. No podemos dejar atrás a Raquel y a Lea, abandonadas. ¿Por qué? Porque son la esencia de esta casa y porque es el propósito de esta casa. Podemos decir, qué bien, olvidemos todo, huyamos, como decían, Israel a tus tiendas, cada uno se busque la vida como pueda, huyamos, olvidemos todo. No, amados. Este viaje que emprendemos, este tiempo nuevo que emprendemos, amados, ellas vienen con nosotros. ¿Y sabéis qué? A algunos se les hizo muy cargosos, muy cargoso se le hizo mantener a Raquel y a Lea y prefirieron olvidarse de ellas. Me llenaba de tristeza este pensamiento que el Señor ponía en mi corazón. Se olvidaron, prefirieron dejarlas atrás y olvidarse de Raquel y de Lea. Eso ya, Raquel y Lea fue tiempo pasado. Ahora son otras cosas, olvidémonos de ellas. Pero Jacob sabía que no podía hacer eso jamás, porque ya eran parte de él. Y Jacob tendría que responder por ellas el resto de su vida. Y así lo hizo, porque a ambas las enterró. Él sobrevivió a Raquel y a Lea, y a ambas las enterró. Se hizo cargo de ellas por el resto de su vida. Amada casa de Dios, Raquel y Lea nos acompañarán hasta el final, porque son la esencia de esta casa y porque es el propósito de esta casa. Tenemos que mantener a Raquel y tenemos que mantener a Lea. ¿Cómo mantenemos a Raquel? ¿Qué significa para nosotros? Raquel, como vimos, significa la revelación del reino, el primer amor. Mantener a Raquel es pagar el precio por el reino, amados. A veces se nos hace cargoso, a veces decimos, Señor, es que no es fácil. Los principios del reino, el vivir el reino de Dios aquí en la tierra, a veces se nos hace difícil, cargoso. Pues sí, es que hay otros cristianos que viven de otra manera. Yo no veo que se complican tanto la vida. Amados, pagar el precio por Raquel para muchos es pesado y cargoso. Y mantener a Lea, ¿qué significa para nosotros? Es pagar el precio por el linaje, porque de Lea vinieron los hijos. Por tanto, es imposible, amados, que esta casa deje atrás a Raquel y a Lea. Ya es un tiempo nuevo, ya nos olvidamos. No, eso hicieron algunos. Pero, amados, Dios nos va a pedir responsabilidad como le pidió a Jacob por Raquel y por Lea. El reino y todo lo que se ha levantado a través del reino, ese linaje, esa descendencia, todo lo que Dios ha concedido, hijos, heredades, propósito. Dios iba a formar un pueblo. Dios iba a formar una nación santa, porque eso era lo que había en el corazón de Dios. Pero contaba con el esfuerzo, con el sacrificio y con la renuncia y con el sí de Jacob. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, amados. Nuestro esfuerzo, nuestra renuncia, nuestro sacrificio y el sí a la voluntad de Dios en nuestro corazón. Por tanto, una vez que él toma la decisión, dice, yo no puedo dejar, porque él un día se podría haber levantado esa noche sin decirle nada a nadie y haber huido a su casa y haber querido empezar de nuevo otra vez. Lo podría haber hecho. Pero, amados, él dijo, no, yo soy responsable por Raquel, por Lea, por el linaje y por todo lo que se ha levantado durante estos 20 años.
Y él tomó esa decisión, habló con ellas y en el versículo 17 dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Empezó, ¿qué es lo que hizo? Él puso todo lo que tenía en marcha. Inició su viaje. El año 21 para Jacob fue un año de empacar, fue un año de preparar el retorno a casa de su padre. Fue el año de dirigirse a la palabra inicial donde todo comenzó. ¿Os acordáis allí en Betel? Cuando Dios se le apareció, cuando él comenzó su viaje para ir a Padán Aram, Dios se le reveló y Dios le dio una palabra inicial que le dijo: volveré a traerte a esta tierra. Lo que no le dijo Dios a Jacob es: tardaré 20 años en hacerlo. Eso no se lo dijo. Él pensaba que enseguida su madre iba a mandar a buscarle y que todo iba a seguir igual, pero el propósito de Dios era otro. No le dijo, entre paréntesis tenía escondido Dios: y tardaré 20 años en regresarte a tu tierra. Pero él tenía que volver a la palabra inicial donde todo había comenzado. En Betel recibió esa promesa cuando comenzó su viaje y su jornada. Él debía volver a la casa de Dios, que es lo que significa Betel. Debía volver. Durante esos 20 años, Dios le permitió a Jacob edificar su propia casa. ¿Por qué? Porque ahora que ya tenía su propia casa, tenía todo eso que había adquirido durante esos 20 años, ahora tenía que dedicarse a edificar la casa de Dios y cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado hasta Padán Aram. Ahora la situación de Jacob había cambiado mucho, porque ahora Jacob ya tenía recursos para comenzar a dirigirse al verdadero propósito del corazón de Dios. ¡Wow! Imagínate, después de 20 largos años, recién ahora, después de 20 años, como uno dice, madre mía, después de 20 años. Sí, después de 20 largos años, ahora recién empezaba a ponerse en marcha hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios para él. Esos 20 años habían sido de entrenamiento, esos 20 años simplemente había sido para equipar a Jacob, para que pudiera alcanzar todas aquellas cosas que Dios tenía en su corazón. 20 años, amados, ¡wow! Y el Señor me recordaba otro personaje, como por ejemplo José. Yo decía, ¡wow! Es verdad, Señor. José esperó 30 años, 17 en su casa y 13 en Egipto durante todas las penalidades que sufrió. ¿Para qué? Para comenzar a cumplir el verdadero propósito que Dios tenía desde que Dios puso a José en un vientre estéril. O sea que a nosotros nos puede parecer increíble. ¡Wow! Todo ese tiempo. Señor, si los días se pasan rápidos y nuestros años en la tierra son cortos, y es verdad. Pero era necesario todo ese tiempo y ha sido para nosotros necesario todos estos 20 largos años. Y uno dice, bueno, ya después de 20 años ya estamos alcanzando el propósito. Pues amados, Jacob después de 20 años comenzaba a dirigirse hacia el propósito real que Dios tenía para él. El llamamiento real se iba a cumplir a partir de esos 20 años. Esos 20 años solamente habían sido de equipamiento, de entrenamiento. Había tenido Jacob en un campo de entrenamiento allí en la casa de Labán. Pero ahora comenzaba a caminar un viaje de regreso para establecer el propósito de Dios en su vida y en su casa. Primero, necesitamos ser equipados el tiempo que sea necesario para que después Dios desate el propósito. A partir de este año 21, para nosotros, como casa espiritual, se va a desatar el verdadero propósito de Dios. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón, amados. A partir del año 21, Dios va a empezar a desatar su verdadero propósito para nosotros, por el cual nos tuvo estos 20 años en Padán Aram.
Mirad, nosotros ya tenemos a Raquel, ya tenemos a Lea y ya tenemos también, amados, la provisión. Ahora hay que alcanzar la realidad de por qué Dios nos dio todo esto. ¿Tú no te lo has preguntado, amado? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo este tiempo? ¿Por qué esas heredades, Señor? ¿Por qué todo lo que hemos pasado, cada proceso? ¿Por qué? ¿Tú no te lo has preguntado? Ahora recién comenzamos a caminar hacia la realidad de por qué Dios nos dio todo esto. Dios no le dio a Jacob, a Raquel, para que no estuviera solito, pobre, era un cuarentón, solterón, bueno, vamos a darle una esposa bonita, y le dio a Raquel. Ni tampoco le dio a Lea para que se llenara de hijos, no, amados, ese no era el propósito. Todo eso, Raquel y Lea, formaban parte del plan, formaban parte del equipamiento divino para lograr su perfecta voluntad. No se trataba de Jacob, se trataba de Dios. Por tanto, no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nosotros. No era que Jacob hiciera una familia muy hermosa, un matrimonio maravilloso, lo pasaran bien, fueran ricos, no le faltara nada, no. Se trataba de la voluntad de Dios. Pero ¿sabéis que cuando él comenzó este viaje, bueno, iba bien, ¿no? Iba bien encaminado, parece que iba bien encaminado, parece que se movió porque Dios le dio una palabra, parece que sus esposas estaban de acuerdo. El Labán dice que estaba esquilando con sus hijos las ovejas y estaba lejos y dijo, este es el momento ideal. Pero una vez más, Jacob falló. Parece que 20 años allí todavía no había aprendido lo suficiente. Dice el versículo 20, dice, huyó pues con todo lo que tenía. ¿Qué hizo él? Huyó pues con todo lo que tenía. Él huyó. Jacob engañó a Labán, no haciéndole saber que se iba. Y eso luego se lo echa en cara. ¿Por qué no me has avisado que te ibas? Yo te hubiera hecho una fiesta, hubiera sido, ¿no, verdad? Pero le hubiera dado una posibilidad al padre de despedirse de sus hijas y despedirse también de tanto de sus hijas como de sus nietos, como incluso del propio Jacob. Pero tú date cuenta que Jacob vuelve a repetir el mismo patrón. Dice, Jacob engaña a Labán, no haciéndole saber que se iba. Después vemos que Raquel hurta los ídolos de su padre. La palabra en el original, cuando dice que Raquel hurta los ídolos y cuando dice que Jacob engaña, es exactamente hurtar y engañar, es la misma palabra en el original hebreo. Son la misma palabra. Y luego dice que huyó. Por tanto, Jacob repite el mismo patrón que cuando salió de su casa. Hurta la primogenitura, engaña a su padre y huye de su hermano. ¿Te das cuenta que es el mismo patrón repetido después de 20 años? Él salió de su casa hurtando, engañando y huyendo. Y ahora, volviendo de nuevo a su casa, saliendo del lugar donde estuvo durante 20 años, vuelve ¿a qué? A hurtar, a engañar y a huir. La primera vez le salió bien y hasta Dios se lo permitió, fíjate, hasta Dios se lo permitió. Pero ahora, después de 20 años, tendría que ser diferente. Durante 20 años había salido adelante por su propia fuerza, por su propia astucia. ¿Sabes qué? Él levantó una empresa en esos 20 años y su empresa se llamaba Negocios Jacob S.L. y le había ido bastante bien en esa empresa. Pero ahora Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Jacob? Esta empresa tiene que ser cancelada para abrir una nueva. Esa empresa te ha servido muy bien durante 20 años, pero para el tiempo que viene, Jacob, Negocio Jacob S.L. tiene que cerrar. Dios lo detuvo en su camino, a pesar de que Dios mismo lo había enviado. Dios lo tuvo que detener, porque estaba comenzando su viaje de la manera que Dios no deseaba. Dios no iba a permitir que él saliera así de ese lugar. Esta vez no. Se lo permitió la primera vez, pero la segunda vez dijo, no, hijo, esos patrones que tú tienes, esas actitudes, esa forma de actuar,
tienen que cambiar. Así que Labán lo persigue y lo alcanza. Jacob tuvo que enfrentarse a su suegro. Él quería irse por la tangente, pero Dios dijo, no, tú no vas a salir así. Tú tienes que enfrentarte a tu suegro. Y después de una larga discusión que tú puedes ver ahí en esos versículos, Jacob se defiende, alega su inocencia, cómo le ha servido, le da sus motivos de huir, que tuvo miedo de que le arrebatara por la fuerza a sus hijas. Y su suegro le dice algo muy hermoso en el versículo 44. Le dice Labán, ven ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces dice que Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. ¡Wow! Dice, hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros. Esa palabra, testimonio, se relaciona con el vocabulario legal jurídico que se usaba en aquel tiempo. A veces se usaba un animal o un objeto para testificar de la veracidad de un acuerdo. Es decir, ese animal o esa cosa era testigo, entre comillas, de un pacto, de un testimonio que se había hecho entre dos personas. Por eso Jacob toma esa piedra, dice, esta piedra no será por señal, será el testigo de que tú y yo estamos haciendo pacto hoy. Jacob no se iría por la puerta de atrás, sino haciendo pacto. Un acuerdo con el medio que Dios había usado. Al fin y al cabo, Labán había sido el medio, el instrumento que Dios había usado para comenzar a equipar a Jacob con todo lo que iba a necesitar para empezar a cumplir el propósito de Dios. Fue de Labán que recibió sus hijas, fue a través de las hijas de Labán que recibió linaje, fue a través de los ganados de Labán que él se enriqueció. En realidad fue el medio que Dios usó para él empezar a ser equipado y poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Y no podía salir por la puerta de atrás, sino que tenía que salir en pacto con él. Ahora esta situación era nueva para Jacob. Él no estaba acostumbrado a conducirse de esta manera. Él estaba acostumbrado a que cuando él hacía algo malo, cuando en casa, ¿qué hacía él? Se iba, dejaba los pedazos y me largo. Eso es lo que hacía. Pero Dios quería enseñarle a Jacob que había una manera diferente de conducirse que debía aprender. Tú no puedes decir, ahí dejo los pedazos y me voy. Y cada cual se apañe como pueda. Amados, esa no es la manera de conducirnos. Dios dijo, no, hijo, lo hiciste una vez, pero no va a ser dos. Mira, tú puedes tener las mejores razones. Es que yo tengo la razón. Puedes tener las mejores razones. Jacob las tenía. Ya estaba harto de estar allí. Ya su suegro le había hecho muchas picias. Estaba cansado, es verdad. Pero tú puedes tener las mejores razones como Jacob. Pero, amados, siempre, siempre, siempre hay que salir en pacto. En pacto. Este fue el primer asalto de su regreso a la tierra que Dios le había prometido, que en realidad representaba el propósito de Dios. En este primer asalto, Jacob salió ileso. ¡Wow! Hicieron una fiesta, hicieron una comilona, dice que hizo sacrificios a Dios, hicieron un pacto, se abrazaron, fue maravilloso. De este primer asalto, Jacob salió ileso. Dijo, ¡wow! Bueno, algo he aprendido. No puedo irme de la manera que me da la gana. Tengo que hacerlo a la forma de Dios, saliendo en pacto. Como aprendió, no puedo salir huyendo, me tengo que llevar a todo lo que he levantado, todo lo que llevo conmigo después de 20 años, a Raquelita, a Lea, a los niños, al ganado. Estaba aprendiendo muchas lecciones que era necesario aprender. Y en el capítulo 32 dice que Jacob, el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¡Wow! ¿Tú te imaginas? Después que él ha hecho pacto, después que él se ha comportado como Dios desea, Dios viene respaldando su acción. ¡Wow! Yo me imagino frotándose las manos Jacob y diciendo, esto va bien, oye, esto va muy requete bien. Pero, ¿sabéis qué? Nuevamente pone en marcha su astucia. Nuevamente
empieza a hacer sus planes como estaba acostumbrado en su empresa antigua de Jacob SL. Y empieza a maquinar un plan y unos proyectos y empieza a decir, mi hermano Esaú cuando me vea me va a querer matar, va a querer arrebatarme todo, va a querer acabar conmigo. Y él idea un plan, dice, voy a dividir todo lo que tengo en 2 campamentos. Puso en un campamento a Lea, en otro puso a Raquel, dividió todos sus ganados, dijo, bueno, si ataca un campamento, pues por lo menos me queda el otro. Así que empezó nuevamente a lo que estaba acostumbrado a tener sus propias estrategias. También le manda presentes a su hermano, le va mandando grupos de criados con ganado, con presentes, diciendo, bueno, a ver si voy ablandándole el corazón para que cuando llegue a mí, por lo menos no esté tan furioso conmigo. Y llegamos al versículo 24 del capítulo 32, que dice, así se quedó Jacob, ¿cómo se quedó? Solo. Así se quedó Jacob solo. Así es como lo quería Dios. Porque era con Jacob con quien tenía que arreglar cuentas. No era con Raquel ni con Lea. La cuestión estaba en Jacob. Todo el temor que Jacob tenía, ¿cuál era? Encontrarse con su hermano Esaú. Esa era su obsesión, ese era su miedo, ese era su pánico. Me voy a encontrar con Esaú, que le voy a decir, me matará, me atacará, porque además escuchó, viene con 400 hombres. Dijo, wow, viene con un ejército, me va a aniquilar a mí y todo lo que tengo. Todo su temor era encontrarse con su hermano Esaú. Pero él no sabía que en primer lugar, antes de encontrarse con su hermano Esaú, tenía que encontrarse con Dios. Tan angustiados de las consecuencias de los errores pasados, que se nos olvida que hay que pasar por el segundo asalto de esta lucha y de este viaje que se llama Peniel. Jacob estaba tan obsesionado con sus errores del pasado, de todo lo que había hecho mal. Después de 20 años se dio cuenta, he hecho esto mal, no me comporté bien, mira lo que le hice a mi padre, mira lo que le hice a mi hermano. Empezó, claro, y después de 20 años de experiencia se dio cuenta y estaba angustiado con los errores del pasado. Pero él no sabía que aparte de su pasado había un presente y había una hora y un momento por el cual tenía que pasar, y ese lugar era Peniel. ¿Sabéis qué, amados? Para cada Jacob hay un Peniel. No hay ni un solo Jacob que se va a librar de su Peniel. Y yo digo, gloria a Dios. Los que luchan con Dios, tarde o temprano, tendrán un vis a vis con su Dios. Tú puedes estar 20 años como Jacob peleando con Dios, haciendo las cosas a mi manera. Una vez sí, una vez no, aquí, allá. Bueno, me va saliendo bien, no me va a salir mal las cosas. Tarde o temprano tendrás un vis a vis con tu Dios. Y fijaos, Jacob portaba promesas. Jacob era descendiente de un linaje santo, venía de Abraham, de las promesas. Jacob era un hombre llamado desde el vientre de su madre, ya Dios dijo lo que iba a ser Jacob. Pero a pesar de que cargaba todo eso tan hermoso, era un usurpador. Jacob era un prepotente, Jacob era astuto, Jacob era un rejugador. ¿Cómo es posible, 2 caras de una misma moneda? Ahora yo digo, ¿quedaría así toda su vida? Como dice ese refrán, genio y figura hasta la sepultura. Ese no hay quien lo cambie, ese muere así ya. ¿Podríamos haber pensado eso de Jacob? ¿Si iba a quedar toda la vida así, siendo una moneda de doble cara? Por un lado un llamado, por un lado tenía la gracia, tenía el llamamiento, pero por otro lado tenía su peor parte, todo lo que en su carne era, ese engañador, ese usurpador, ese rejugador, el que pensaba que siempre se iba a salir con la suya, que era más listo que nadie, que por su astucia había conseguido todo lo que tenía. Pero no basta con haber conseguido tantas cosas. Lo más importante no era lo que poseía, sino quién sería. Y ese es un principio para nosotros. No es importante lo que poseemos, sino lo que vamos a ser en Dios. Y llegado a este punto, en este asunto, Dios tenía que poner su misma mano sobre él.
¿Cuándo luchó Jacob con el ángel? El famoso pasaje que todos conocemos, que se puso a luchar con el ángel durante toda la noche. Jacob luchó en la noche, en el tiempo de la oscuridad, en el tiempo de sus temores, porque era noche, físicamente era de noche, pero estaba hablando del momento, de lo que él sentía, de lo que el tiempo que él estaba viviendo. Estaba lleno de temores por todos sus errores pasados, estaba lleno de oscuridad. Y a mí me hace gracia algo, porque dice que estuvo toda la noche peleando con el ángel, ¿verdad? Y uno dice, oh, qué fuerte Jacob, ¿cómo podía con el ángel de Jehová? El ángel podría haberle tocado su cadera en la primera hora de la noche. ¿Pensáis que no? En la primera hora de la noche podría haberle hecho ¡pim!, haberle tocado su cadera. Pero el ángel le permitió luchar hasta que rayaba el alba, lo dice ahí, hasta que rayaba el alba. ¿Por qué? ¿Por qué le permitió luchar toda la noche? Para que aprendiera que puedes pelear con Dios en los días de tu oscuridad, pero jamás, jamás lo vencerás. Jamás. Y esa era una lección, era una materia que Jacob sí o sí tenía que aprobar para seguir adelante con el viaje que Dios tenía para él. Dice el versículo 25, dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras que con él luchaba. Esa palabra en el original muslo en realidad no se está refiriendo al muslo de la pierna, sino que muslo se le llamaba a los genitales del varón. Cuando hacían pacto, sabéis que ponían la mano, dice, y puso la mano debajo de su muslo, está traducido así, pero en realidad lo que hacían era poner la mano en los genitales del otro para hacer pacto. Esto fue exactamente igual. Dice que tocó sus partes, sus genitales, tocó justamente ahí. Inmediatamente que Dios puso su mano, la palabra no es que le pellizcó ni que le rompió la pierna, no, la palabra en el original es que puso su mano, simplemente puso su mano. Y Dios estaba haciendo pacto con Jacob en ese momento. Puso su mano sobre él, inmediatamente esa cadera se descoyuntó. Pero Jacob insistió, ¡ay! Porque yo me imagino que le dolió, obviamente. Pero él insistió, no te dejaré si no me bendices. Con la pierna colgando, pero ha sido del ángel. Ese era Jacob, ese era Jacob. Esa estampa me habla de quién era Jacob. ¡Ay! Con la pierna colgando, no te dejaré si no me bendices. Ahí llegó al punto donde Dios deseaba que llegara. Y ahí le dice, versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ese era el punto al cual Dios quería y deseaba que llegara. No se dirá más tu nombre, Jacob. El punto que Dios trató con él durante 20 largos años. Había llegado el tiempo del cambio. Gloria a Dios. Después de 20 años había llegado el tiempo del cambio. En el año 21, Jacob recibió un nombre nuevo. Aleluya, recibió un nombre nuevo. Y eso significaba no un título. Oh, ahora tiene un título de la nobleza. No significaba un título, sino un nuevo corazón y una nueva naturaleza. El nombre sabemos que marcaba un destino. Cada nombre que se le ponía a un niño o a una niña en aquel tiempo trazaba destino. ¿Qué estaba haciendo Dios? Cambiándole el nombre, trazándole un destino. El año 21 es un año de cambio, donde Dios traza destino, donde Dios cambia tu nombre. Dios dio un giro a esta vida para siempre. Dios dio un giro en la vida de Jacob para siempre. Dios, amados, nos está esperando en Peniel, como casa, donde cambiará el nombre de esta casa y nos impulsará a nuestro verdadero destino. Jacob, ¿cómo salió de Peniel? Jacob salió cojo de Peniel. La cojera de Jacob era una señal ineludible ¿de qué?
de su rebelión. Jacob había sido un rebelde, un alma libre. Jacob no le gustaba que nadie le pusiera freno. Jacob le gustaba hacer lo que quería. Y esa cojera era la señal ineludible de su rebelión durante 20 años. Pero esa cojera ahora también era la señal de un nombre nuevo y de un corazón nuevo. Mira lo que Dios me decía, qué hermoso. Es mejor, porque yo decía, ay pobre, pero quedó cojo, Señor. Y Dios me dijo, es mejor quedar cojo, pero con un nombre nuevo, que pisar fuerte y morir siendo Jacob. ¿Tú qué prefieres? Iglesia, ¿qué prefieres? ¿Disimular la cojera? Pisar fuerte, aquí estoy yo, es Jacob de 20 años atrás, que pisaba fuerte, que iba, que venía, que hacía, que deshacía, pero seguía llamándose Jacob. Dios dijo, no, ahora tú vas a estar cojo, sí hijo, pero tú vas a recibir un nombre nuevo y vas a recibir un destino nuevo. Peniel, amados, Peniel rompe, Peniel destruye, Peniel transforma, Peniel revela, Peniel dirige. ¡Qué hermoso! No podemos dejar de pasar por Peniel. Fijaros que la primera estancia del viaje de regreso es ponerte en pacto con Labán, representa a los hombres. Pero la segunda estancia, la segunda parada de este viaje de regreso al propósito de Dios es ponerte en orden con Dios mismo. Y eso no se lo esperaba Jacob para nada. Es una parada obligatoria en nuestro viaje de regreso a Canaán, amados, a la tierra prometida, al lugar que Dios ha dicho para nosotros. El Señor me hacía una comparación en Peniel, cómo entró Jacob y cómo salió Jacob. Mira qué hermoso. Jacob entró en la noche a Peniel. ¿Y salió cuándo? En la madrugada, en el alba, cuando ya empezaba a salir el sol. Jacob entró erguido. Voy para luchar con el ángel. Esto es una cosa más que yo voy a poder. ¿Cómo salió Jacob? Cojeando. Jacob entró ignorante de lo que Dios deseaba para él. ¿Y cómo salió? Con revelación de lo que Dios quería para su vida. Jacob, ¿qué entró en Jacob? Una piedra. Porque eso era Jacob, una piedra. Él solamente sabía levantar piedras a Dios. ¿Y qué salió de allí? Un altar. Jacob entró como Jacob y salió como Israel. A Peniel, Jacob entró como un hombre, pero Jacob salió de Peniel como una nación. Peniel es un lugar de muerte, pero también es un lugar de resurrección. En Peniel murió y quedó enterrado Jacob y resucitó Israel. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, amados, para nosotros. Dios quiere que Jacob quede enterrado para siempre. Es tiempo de que resucite, de que salga a luz Israel, porque ese es el propósito de Dios para nosotros como casa, amados. Por fin Jacob se rindió. Por fin se convirtió o empezó a convertirse en aquello que Dios deseaba, Israel, un príncipe de Jehová. A partir de ese día, de ese encuentro con Dios, la manera de caminar de Jacob cambió para siempre. ¿Sabes que todos se dieron cuenta de su cojera? Todos. Todo el mundo se dio cuenta. Yo me imagino a Raquel y a Lea diciéndole, ¿pero qué te ha pasado, Jacob? ¿Por qué vas cojeando? En la palabra cuando dice que cojeaba, que cuando salió y cojeaba, se refiere a cojear de un lado. O sea, quedó renguito, como dicen por allí, por aquellos países. Todo el mundo se dio cuenta de que Jacob cojeaba. Todos pudieron ver que algo había pasado en su vida. Esa noche algo había cambiado en Jacob para siempre. ¿Sabéis qué, amados? De este segundo asalto no se puede salir ileso. Del primero, con Labán, salió ileso. ¡Uf! ¡Qué bueno!
Pero de este segundo asalto, cuando tú tienes un vis a vis con Dios, nadie puede salir ileso. Solo hay una forma de salir de Peniel y es cojeando. Nuestra debilidad se hace patente cuando estamos cara a cara con Dios. Es ahí donde se ve nuestra debilidad, amados. Cuando tú no estás cara a cara con Dios, te crees tan fuerte. Cuando tú no estás cara a cara con Dios, piensas que todo lo puedes, que has sido muy listo. Mira, tengo todo lo que tengo porque yo es que tengo una habilidad para los negocios, es que yo soy muy bueno en esto, yo soy muy bueno en aquello. Quizá creemos que hemos conseguido todas las cosas por nuestro esfuerzo, es que hemos sido un pueblo maravilloso, un pueblo generoso, un pueblo sacrificado. Amados, nuestra debilidad se va a hacer patente cuando pasemos por Peniel y estemos cara a cara con Dios. Con Dios no le valieron sus estrategias, ni sus rejuegos, ni sus astucias. Quedó completamente desnudo en la presencia de Dios. Y mira, después que tiene esta experiencia, él dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Lo que más le sorprendió no fue que vio a Dios cara a cara, sino que fue librada su alma, es decir, que no murió, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo. ¿Por qué fue librada su alma? Solamente por una cosa, amados, por causa del propósito. Si aún estamos aquí, si aún estás tú, si aún estoy yo, si aún estamos aquí, amados, si aún está esta casa aquí en pie, solamente por una cosa, por el propósito de Dios, por la palabra inicial que Dios lanzó por su boca 20 años atrás, como le sucedió a Jacob. Muchas veces lo he dicho. Una palabra de Dios puede ser una tabla de salvación para el resto de tu vida, en medio de los naufragios. Esa palabra que Dios le dio a Jacob en Betel, yo te daré descendencia, regresarás a esta tierra y yo estaré contigo. Esa fue la tabla de salvación que llevó durante esos 20 años a Jacob y lo mantuvo a salvo. A pesar de sus muchos fallos, errores, astucias, aún así Dios le habló en esos 20 años, aún así Dios le prosperó, aún así Dios lo cuidó. ¿Por qué? A causa del propósito, no porque Jacob se lo mereciera, no es porque lo merezcamos, no es porque hemos sido mejores, simplemente por causa de aquella primera palabra, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Amados, yo no tengo duda que esa es la palabra, esa es la tabla de salvación que en medio de tantos naufragios en estos 20 años nos ha mantenido a flote. Hemos podido estar empapados con el agua al cuello y más allá del cuello. Hemos podido estar en situaciones muy turbulentas y lo hemos estado. Pero ¿sabéis qué? Esa palabra ha sido nuestra tabla de salvación como le sucedió a Jacob. La tabla de salvación de la palabra que Dios había lanzado sobre él. Y eso es lo que me da esperanza en este momento, amados. Porque uno puede mirar atrás y reconocer los errores, también los aciertos, pero decir, Señor, solamente tú nos has podido traer hasta aquí. Y eso es lo que Jacob tuvo que reconocer, que no fue su astucia, que no era porque era un gran negociador, que no era porque él estaba ahí, era porque Dios había dado una palabra y era Dios el que estaba en medio de todo eso. Y lo que iba a hacer con Jacob iba a trascender más allá de su vida y de su familia, iba a trascender en naciones, en pueblos, en nosotros mismos. Era algo muy trascendente que, claro, Jacob era imposible que lo entendiera. Pero Dios tenía su propósito. Que no le importe a esta casa que todos vean que esta casa cojea. Que no nos importe, amados. Mirando hacia atrás, quizá podemos decir, es que ven nuestros fallos, ven nuestros errores, ven en los que nos equivocamos. Quizá a veces hemos sentido que nos hemos quedado cojos y que vamos andando así y que la casa, qué vergüenza, todo el mundo ve que cojeamos. Que no te dé vergüenza, amado, que no te dé vergüenza, iglesia, porque eso habla de un trato de Dios, porque eso habla de un cambio. Es la marca del trato de Dios en una vida. Ayer fue una cosa, pero hoy es otra. Antes de entrar a Peniel, Jacob era una cosa cuando salió de Peniel.
Jacob era otra cosa muy diferente. Amados, Dios cambia nuestro caminar en nuestro viaje al propósito. Jacob nunca más caminó igual. Esta casa nunca más va a caminar igual después que pasemos por Peniel. Amados, Peniel está delante de nosotros. Si piensas que ya conoces a Dios, que ya tuviste tu experiencia, eso pudo haber pensado Jacob. Yo ya vi a Dios en Betel, oye, que yo ya vi esa escalera, que ya Dios nos reveló el reino, que ya Dios nos enseñó, qué experiencias, qué profetas han venido, qué palabras, qué experiencias, qué milagros. Amén, amén, amén. Amén a todo eso. Pero amados, eso fue Betel. Lo que Dios desea ahora es algo superior. Porque Betel solamente trajo luz y dirección. Un rayo de luz de revelación. Pero Peniel es lo que transforma. Peniel es lo que revela, lo que dirige, lo que destruye, lo que rompe. Por eso lo que nos viene ahora, amados, como iglesia, en primer lugar, es pacto con los hombres. En segundo lugar, pacto con Dios. Dios cambia nuestro caminar, amados. Dios quiere cambiar nuestro caminar. Jacob, ¿qué pensó? Jacob pensó que él tomó una decisión, habló con sus mujeres, todo está maravilloso, estamos todos de acuerdo, pues nos vamos de este lugar y chao. Él pensó que era cosa de empacar y que en unos días iba a llegar a casa de sus padres y todos están contentos y felices. Pero ese viaje de regreso, que este es el título de esta palabra, viaje de regreso. Este viaje de regreso necesitaba unas paradas obligatorias que él no esperaba. Amados, dejemos que Dios planifique este viaje. Dejemos que Él guíe este viaje. La iglesia es suya. Amén. La iglesia es suya. Los tiempos también le pertenecen a Dios. Y uno puede, yo decía, Señor, 20 años. 20 años, Dios mío, 20 largos años. Solamente para equiparnos. Solamente para darnos todo lo que vamos a necesitar para ahora. Empezar recién, a empezar a cumplir el verdadero propósito que Dios tiene. Es ahora cuando se abrirán los ojos y empezaremos a entender por qué tenemos a Raquel y por qué tenemos a Lea. Y digo, ahora entendemos todas estas cosas, Señor. Ahora entendemos por qué el precio, ahora entendemos por qué era necesario todas estas cosas. Estos 20 largos años de tantas cosas. La iglesia es suya. Los tiempos son también suyos, amados. Y nosotros decimos hoy, Señor, nos sujetamos a tus kairos y, Señor, como casa, decimos sí. Dilo tú conmigo, sí a la voluntad de Dios. Dios nos ayude en el regreso al propósito. Dios nos ayude en este viaje de regreso a la voluntad de Dios. Dios te bendiga, iglesia amada. Dios te bendiga, amado, amada, esta palabra directamente del corazón de Dios para nosotros. Y si Dios lo permite, veremos otras paradas obligatorias que Jacob tenía en su viaje de regreso. Que Dios nos lo revele, Dios te bendiga y bienvenidos al mundo de la cojera. Dios te bendiga.